El invierno se acerca en Ucrania y Vladimir Putin lleva la guerra a una nueva fase: movilización de reservistas, amenaza nuclear y ataques estratégicos a la infraestructura ucraniana. Las fuerzas rusas están bombardeando numerosos objetivos civiles, centrales eléctricas y edificios de vivienda. Moscú ha empezado a emplear además drones kamikaze, pero Occidente también se moviliza. La Unión Europea ha creado una misión para entrenar a 15.000 soldados ucranianos y la OTAN ha iniciado maniobras nucleares. Por eso nos preguntamos, ¿escalada bélica en Ucrania? ¿Entrará Occidente de lleno en la guerra? Saludos a todos, bienvenidos. Soy Silvia Cabrera y estos son nuestros invitados. Los presento. Ezequiel Vistoletti es analista político, conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política. Giner Berlekamp, periodista independiente, trabajó varios años en la sección de noticias internacionales del periódico berlinés Berliner Zeitung. Y Natalia Smolentseva, que es periodista de la redacción rusa de DW. Gracias a todos por estar con nosotros, gracias a ustedes también por este debate. Natalia, me gustaría comenzar contigo. Rusia ha incrementado rápidamente esos ataques selectivos contra infraestructuras o instalaciones energéticas ucranianas, dejando, por supuesto, a muchas ciudades con escasez de energía. Según Volodymyr Zelensky, el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania han sido destruidas en poco más de una semana. ¿Tiene relación esta estrategia con la proximidad del invierno? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que este cambio, esta nueva estrategia tiene que ver más con lo que está pasando en el frente, que ahora vemos que rápidamente Ucrania ha tomado la iniciativa y su contraofensiva es bastante exitosa ahí. Entonces, como a Rusia le faltan las tropas ahí, ha optado por otra estrategia, que es tirar los misiles y ahora los drones kamikaze a las ciudades ucranianas que están lejos de frente, incluso a la capital de Kiev, y eso puede llevar, puede tener distintos objetivos. Lo único es crear el pánico en la población ucraniana, hasta quizás pretende crear una crisis humanitaria para ralentizar lo que está pasando en la frente, el avance militar, y quizás quiere que la gente pues se siente amenaza y, por así decirlo, presiona a los políticos ucranianos para empezar negociaciones. Esta estrategia vemos que no funciona todavía, por lo menos, y no creo que va a funcionar. La segunda cosa que creo que pretenden con eso es realmente enseñar a su población en casa, en Rusia, sus acciones, que toman medidas que causan mucho daño a Ucrania, porque realmente lo que está pasando en el frente ahora no podemos llamar éxito para Rusia. Entonces creo que esos dos objetivos están cumpliendo o están intentando cumplir esos objetivos con ataques. Y lo que comentaste de llegada al invierno, yo creo que es más que nada circunstancial, que sí que va a llegar invierno y sí que eso es un problema y es una crisis humanitaria que tenemos que tener en la cabeza cuando hablamos de eso. Y las Naciones Unidas ya están preocupadas por eso y ya dicen que esos ataques a civiles, esos ataques a estaciones térmicas y se pueden también considerar crimen de la guerra en ese caso. Bueno, has tocado varios puntos acá interesantes. Hablas de crimen de guerra, que ya lo vamos a tratar más adelante con ustedes, y también de los objetivos. Y allí me gustaría quedar, Ezequiel, ¿cuál crees tú que son los objetivos que se plantea ahora Rusia con todo este cambio que se está dando? Estos ataques aparecen en el contexto de una escalada. Yo remaché en este programa hasta el hartazgo y en otros programas también que todas las partes desde hace meses estaban realizando una apuesta por una salida exclusivamente militar y que eso desencadenaría tarde o temprano una escalada. Lamentablemente la desencadenó y ahora presenciamos ataques a infraestructura civil, infraestructura esencial, agua, transporte, electricidad, de ambas partes. Recordemos también el atentado contra el gasoducto, el atentado contra el puente. Pero no solo eso, no solo ahora aparecen ataques a infraestructura civil, sino que aparece algo todavía más grave aún, con las amenazas nucleares. Claro. Y todos los líderes y lideresas de todas las partes incluidas en el conflicto
aún indirectamente, como la OTAN, realizan amenazas nucleares y presentan una cuota de responsabilidad respecto a esta locura. ¿Por qué lo llamo locura? Porque una conflagración nuclear directa desencadenaría en los primeros 45 minutos de la guerra alrededor de 90 millones de muertes, de acuerdo a las estimaciones realizadas por la Universidad de Princeton. ¿Y le crees a esas amenazas de guerra nuclear que ha lanzado Rusia? ¿Son reales? Reales o no, la sola amenaza representa un riesgo para la humanidad, Gravísimo, pero claro. gravísimo. Y yo no realizo distinciones, Silvia, ¿eh? Yo responsabilizo a Putin, pero también a Biden, a Johnson, a Zelensky, a Macron, a Scholz, a von der Leyen. Todos ellos participan en esta escalada y todos ellos están realizando amenazas con una conflagración nuclear, la cual determinaría sencillamente el fin de la humanidad. Claro. Bueno, vamos a quedarnos en lo que está ocurriendo ahora, Berlekamp. Se habla de estos avances de Rusia en la guerra y de que muchas ciudades se están quedando a oscuras justamente ahora con la llegada del invierno. ¿Qué puede pasar en la guerra? Esto sería gravísimo, ¿no? O sea, ¿cómo sería una estrategia ahora de la guerra con ciudades a oscuras en Ucrania? Bueno, creo que deberíamos preguntarnos por qué ahora y por qué no hace medio año. Porque los medios que está usando ahora Rusia los hubiera podido usar probablemente ya hace medio año. No lo hizo en ese momento porque hubo un cálculo bastante equivocado político de que estaban esperando que simplemente iba a desplomarse el gobierno de Zelensky y la victoria en la guerra caería sobre su falda. No fue el caso. Que se haya desencadenado ahora puede tener que ver o no, no se sabe bien, con el ataque por parte de Ucrania, del puente que vincula a Rusia, a la Rusia histórica, digamos, con Crimea, que creo que para el público ruso da una justificación importante para lo que está pasando ahora. ¿No crees que sea circunstancial esta nueva estrategia de Rusia? Que justo se ataque a la infraestructura de electricidad y de calefacción también, sí tiene que ver con el invierno. Rusia está en ese momento mostrando a los ucranianos, no tanto al gobierno como al pueblo, ¿qué le puede esperar si sigue esta guerra en esos términos? Hay otro punto que me gustaría hablar contigo, que es lo de la ley marcial. También se ha dictado ley marcial para estas 4 regiones en Ucrania. Sí, pero ¿Qué significa eso? Eso para esas regiones me parece que significa bien, bastante poco, digamos, porque el Oblast de Donetsk, Oblast de Lugansk, ya estaban en situación de guerra desde 2014 prácticamente, y el Oblast de Zaporozhia, de Gerson, que sean zona de guerra, ¿quién lo va a negar, no? Claro. Más importante en eso me parece que el decreto de Putin también permite cambios en las estructuras políticas, administrativas en el resto del país. Creo que el punto clave de eso es que permite crear estructuras que permitan al Estado ruso a militarizarse y a prepararse para una economía de guerra, para que los gremios militares tengan acceso directo a los gobiernos regionales hasta el lejano oeste, hasta Vladivostok, que poco tiene que ver con la situación en el frente, pero sí con la posible necesidad de Rusia de cambiar sus estructuras económicas y los procesos de industria para la guerra. Creo que eso es una cosa que también va más a mediano plazo, a largo plazo, pero el invierno, si Rusia logra llegar al invierno sin perder Gerson, vamos a ver si lo logra, ha ganado mucho. Bueno, hablaste de Gerson, es un punto importante. Natalia, la batalla de Gerson, dice todo el mundo, está a punto de comenzar,
pero sin embargo muchos lo niegan y dicen que ahí no va a pasar nada porque los rusos no van a entregar esa ciudad. ¿Por qué es tan importante Jersón? Cuéntanos. O sea, ¿qué puede pasar si toman realmente Jersón y no permiten la entrada de los ucranianos? Bueno, rusos pueden querer no entregar Jersón, pero la realidad de la batalla es que ahora están perdiendo el territorio. Entonces, la batalla de Jersón estaba preparada mucho tiempo. Ya mucho tiempo se habla de que ucranianos intentan retomar Jersón y había unos pequeños intentos en esa área. Lo que fue más sorprendido es lo que han tomado mucho territorio en el norte realmente, y porque en el norte las tropas ahí eran menos preparadas. Las tropas que Rusia tiene alrededor de Jersón sí que son unas tropas de buena calidad, entonces ahí va a ser muy difícil para Ucrania para tomar Jersón. Pero ahí en las últimas semanas ya han destruido un par de puentes, han destruido un par de infraestructura a la que hace falta a Rusia para defender esa ciudad. Entonces ahora esos días sí que vamos a ver qué va a pasar. Claro. Y el señal de que realmente se prepara algo grave ahí es que la gente, las autoridades nuevas, esas de Jersón, están empezando a evacuar gente de ahí, y esas nuevas leyes marciales que ha anunciado Putin en esas regiones, pero también en otro país, es una señal de que pues, el país está preparándose para la probablemente huida de ahí. Y el nuevo general Surovikin también ha dicho hace un par de días o incluso ayer que era bastante fuerte para un general ruso, que toca tomar decisiones difíciles ahí, que mucha gente se lo toma como una señal de que probablemente el ejército ruso tendría que dejar Jersón en los días ¿Pero por qué es tan importante Jersón en en esta primer lugar, guerra? porque representa la capital del Oblast del mismo nombre y una de las principales conquistas de las Fuerzas Armadas rusas. Aparece una cuestión ligada al tiempo, los éxitos operacionales de Ucrania en la contraofensiva, principalmente en el norte, no tanto en el sur, pero aún así muy importantes, respondieron a la falta de combatientes rusos, la falta de tropas en el marco de esta movilización de alrededor de entre 200.000 y 300.000 combatientes rusos en el inicio, cuando comenzaron con esta estrategia de una blitzkrieg, de una guerra relámpago. Bueno, esto ahora parece como una guerra, entonces Rusia carece de las tropas movilizadas, como si las puede presentar Ucrania con una movilización absoluta de su población. Entonces, antes de que aparezcan esas tropas, ese refuerzo, a partir de noviembre supuestamente, Ucrania quiere realizar un ataque ahí. De acuerdo a los trascendidos, entre 40.000 y 100.000 soldados ucranianos estarían siendo conglomerados para un ataque a Jersón antes del invierno. Ezequiel, pero Rusia no logró tomar Kiev. ¿Por qué podemos pensar que ahora va a tomar esa Jersón que es tan importante? Jersón ya aparece en poder de los rusos. La cuestión acá aparece ligada a la contraofensiva ucraniana, ya con muchos soldados aglomerados cerca de ahí, y a la posibilidad de Rusia de realizar la defensa de esa ciudad antes de la llegada de los refuerzos, los cuales podrían determinar nuevamente un cambio en el momento de la guerra. De cualquier modo, Silvia, yo respondo preguntas sobre el conflicto concreto, las idas y las vueltas, pero acá aparece de fondo la posibilidad de un Armagedón nuclear, señoras y señores. Esto determinaría el fin de la humanidad. Y nosotros deliberamos sobre un ataque por acá, un ataque por allá. Porque creemos que antes de llegar a ese punto de la guerra nuclear, Rusia está tomando otras medidas, está haciendo otras estrategias en el campo de batalla, ¿no? ¿Puedo por ejemplo, responder a eso muy cortito? Los misiles, también los drones, que ya los vamos a ver. Creo que va como paso por paso, ¿no? Es una amenaza que a lo mejor se viene, pero todavía no, ¿no? Para mí, una victoria ucraniana representa una fantasía, y una victoria rusa también representa una fantasía. Ahora, deliberemos un poco sobre las consecuencias de esto. Si Ucrania realizase la reconquista de todos los territorios de Ucrania tomados por los rusos, y Rusia debiese retroceder, ¿cómo respondería Rusia? Con un ataque nuclear, inmediatamente. Entonces, pues tiene muchas presiones también, ¿no? Tiene muchas presiones de la OTAN, de la Unión Europea. O sea, a lo mejor no lo hace, a lo mejor no llega a hacerlo, ¿no? Si de repente Ucrania, reconquistada
completamente por las tropas ucranianas, estableciese bases militares de la OTAN y misiles, Rusia, sin lugar a dudas, respondería con un ataque nuclear, lo cual desencadenaría la extinción mutua de la humanidad. Bueno, son elucubraciones tuyas. ¿Tú opinas lo mismo que Ezequiel? O sea, ¿crees que antes de ir a agotar todas las instancias de la guerra sobre el terreno, Rusia lanzaría un ataque nuclear? Espero que no, y no creo que se plantee la cuestión. En este momento, todavía lo peligroso es si sigue esa escalada, puede llegar a ese punto. Claro. Eso es para mí el peligro. Por el momento, creo que Rusia todavía tiene reservas importantes para echar en los frentes. Tiene los primeros 300.000 reservistas que se han reclutado otra vez. Si hace falta, pueden ser otros. Y tiene mucho más potencial en eso que Ucrania. Entonces Ucrania sí, con armas del occidente puede equiparar un poco ese peso que tiene Rusia, pero todo eso es una, y en eso coincido plenamente con Ezequiel, es una locura pensar que ese conflicto se pueda resolver por la vía militar, porque no hay forma. Eso es un conflicto político, geopolítico incluso, y Ucrania y Rusia son dos partes metidas, pero hay más partes, muchas más partes metidas. Natalia, ¿tú opinas lo mismo? Bueno, yo creo que las amenazas nucleares hay que tomárselas en serio, pero no porque Putin amenaza con una bomba nuclear, hay que dejar apoyar a Ucrania y hay que dejar de reconquistar las tierras que son las tierras ucranianas. Y yo creo que tenemos que tomárselo en serio, como he dicho, y hablar de eso, pero no decir que como Putin dice la bomba nuclear, ya nosotros dejamos las armas y nos vamos de allá. Vamos a dejarlo por ahora acá, retomamos, perdón. Yo estoy ahí que antes de tomar esa decisión todavía nos queda mucho margen. Claro. Que estas amenazas... Mucho margen hasta un Armagedón nuclear. Exacto. Yo creo que si vamos a tirar con las palabras Armagedón nuclear, no vamos a llegar a ningún... Sí, a un Armagedón nuclear. Y las amenazas no las realizó solamente Putin, sino que Biden también realizó una amenaza. El propio Zelensky llamó a un ataque preventivo contra Rusia. Borrell realizó un llamado a la aniquilación de la Rusia. Señores, deliberemos un poco. Aparecemos encaminados hacia algo terrible. Vamos a desactivar el conflicto político. Yo no llamo a la entrega de Ucrania de ningún modo. Yo llamo a que los líderes del mundo deliberen y desactiven el conflicto político detrás de esto. ¿Sí? Nada más que eso. Pero mientras tanto, Rusia está utilizando no solamente los misiles, sino también los llamados drones kamikaze para aterrorizar a las ciudades ucranianas y a sus residentes. ¿Se convertirán los drones kamikaze iraníes en un cambio de juego para la vacilante guerra de agresión de Putin? Parecen escenas de una cacería en pleno centro de Kiev. La policía intenta abatir los llamados drones kamikazes, que disparan desde lo alto. Ante los ataques masivos, la defensa antiaérea ucraniana luce impotente. Al igual que cuando inició la guerra, la ciudadanía lucha en Kiev por salvar su vida y encontrar un refugio. Los ataques rusos van dirigidos tanto contra la población civil como contra importantes infraestructuras. Los drones kamikazes, también llamados Shahed 136, son de fabricación iraní y pueden transportar hasta 40 kilos de explosivos. Pese a que Irán niega habérselos vendido a Rusia, Kiev insiste en que los fragmentos de los drones abatidos en el sur de Ucrania llevan sello ruso e iraní. Cada uno de esos drones cuesta en torno a 20.000 euros, una suma insignificante comparada con varios millones de euros que frecuentemente cuestan los misiles rusos. ¿Supondrán los nuevos drones iraníes un punto de inflexión en la guerra de agresión de Putin? Iner Berlekamp, la pregunta es para ti. ¿Supondrá un punto de inflexión estos drones kamikaze? Para mí, en absoluto. Porque primero, también Ucrania está usando drones. Los drones son un arma relativamente nuevo. Sabemos que Estados Unidos en sus guerras en Afganistán, también sobre Pakistán, en África, ya durante el gobierno de Obama usó mucho drones, no drones kamikaze, otro modelo, pero ahora también Estados Unidos están suministrando sus propios drones kamikaze al ejército de Ucrania. Un dron es como lo mismo que un cohete, solo que vuela más lento y puede apuntar en tiempo real. O sea, es un arma muy peligroso, pero es un arma más del que los dos bandos
disponen. ¿Y por qué nos quedamos en esa discusión si son drones iraníes, si no son drones iraníes, si la Unión Europea descubre que son drones iraníes, va a poner sanciones contra Irán? ¿Por qué es tan importante ese punto aquí en este momento? Muy buena pregunta. Yo no sé qué cambiaría para mejor si los drones no fueran iraníes, sino si el dron que cae sobre un edificio en Kiev es de producción rusa o de la India o chino. ¿Qué cambia? Claro. Eso es, Bueno, de hecho ya han puesto las sanciones, ya han hablado a poner las sanciones en las últimas horas ¿Cuál a es la Irán. importancia de que sean iraníes? Bueno, yo creo que la importancia es que Irán aparece de una fuerza que está apoyando al bando ruso, pero yo creo que el uso de drones también es interesante porque ¿qué nos demuestra? Los drones es una arma poderosa, pero no es tan poderoso como los misiles y no es tan caro. Entonces, usando los drones, el ejército ruso puede guardar los misiles y usarles después, pero para desactivar los drones, para derribar los drones, el ejército ucraniano tiene que usar las mismas armas antiaéreas que para derribar los misiles. Entonces se les gastan las armas más caras y más avanzadas para los drones y luego no se les va a quedar para cuando Rusia pueda atacar con misiles. Es un punto que yo veo hoy. El segundo punto es el hecho de que Rusia ahora ha optado por los drones que son más baratos, pero también son peor porque no se les puede apuntar tan precisamente a los objetivos militares y no se puede apuntar esos drones a los objetivos que se mueven, solo los objetivos que están estables. Eso también nos da la señal de cómo de mal está la situación con los misiles en Rusia, que hay algunos cálculos que dicen que Rusia ya ha gastado 2/3 de misiles que hay y las sanciones económicas también afectan muy lentamente, pero afectan al poder de producir las nuevas armas de alta calidad. Por eso creo que esos dos puntos lo son que hablábamos importantes. antes, ¿esto se puede resolver militarmente esta guerra? Yo creo que es difícil porque ahí militarmente el peligro es muy grande, pero ahora mismo hablar de resolver este conflicto diplomáticamente, políticamente, también es muy difícil porque los objetivos políticos de los dos bandos no son compatibles. Si el objetivo de Putin es que no exista Ucrania y el presidente ucraniano Vladimir Zelensky nunca va a andar hacia esta solución. Entonces, hasta que Rusia no cambie sus objetivos políticos en Ucrania, hasta que no haya un cambio de poder ahí o Putin mismo no acepta otras condiciones, yo creo que la resuelta política de ese conflicto tampoco ya lo veo posible. El objetivo político de Putin, al menos el inicial, no aparecía en la desaparición de Ucrania. Que ha ido cambiando lentamente o rápidamente durante todo este tiempo, tiempo, que aparecía en la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN frente a la expansión de la OTAN. En este momento, claro, los objetivos presentan cambios y ya aparecen, como yo vaticiné varias veces, las dos provincias adicionales al Donbass, Zaporilla y Gerson, como nuevos objetivos políticos. Con la escalada de este conflicto podría aparecer nuevos objetivos políticos de Rusia con la conquista del resto del corredor hacia el sur hasta Transnistria. O sea que hay que tenerte miedo, porque si ya tú vaticinaste esto y hoy vienes vaticinando esa guerra nuclear... Miedo a la situación actual. Yo participo del análisis de Natalia en cuanto al costo de los drones. Para mí, la utilización de los drones responde al cálculo de costos y a la previsión de una guerra a largo plazo. Y si todos los actores realizan una apuesta por una guerra a largo plazo, vamos a presenciar una escalada mayor cada vez más peligrosa. Ese es sencillamente mi punto. Claro. Es una guerra de desgaste cada vez más y el costo de eso lo están pagando los ucranianos y los civiles ucranianos, los soldados ucranianos y también los soldados rusos que pagan con sus vidas esa escalada. La línea de Ezequiel, misiles, drones y después esa amenaza nuclear. Ese ataque nuclear. Bueno, no sé si Rusia realmente ya gastó casi todo su poderío en cohetes. Me temo que pueda haber más todavía y no tiene sentido especular sobre eso, creo, porque no lo sabemos. Y si está ahora usando armas relativamente pequeños, pero justo con ese objetivo de desgastar las baterías antiaéreas de Ucrania y al parecer con bastante eficacia. Entonces, sí, son un arma muy peligroso
para Ucrania y si sirven para hacer ataques puntuales a objetivos de la infraestructura, puede crear mucho daño y puede causar mucho daño otra vez a la población de Ucrania. Claro, por supuesto. Y creo que es parte del cálculo ruso de todavía lograr un cambio de actitud en Ucrania. No sé si se puede tener éxito, pero el invierno recién empieza. Sí, y entre las víctimas, además de esas víctimas, completamente de acuerdo, aparecen las víctimas alrededor del mundo, porque esto desencadenó inflación, escasez de energía. Yo el otro día realizaba un video en el cual presentaba el aumento del precio de la leche en un supermercado acá. La leche más barata, 70% de aumento interanual de la leche, mucho más del 10% promedio. El otro día me llamaba un amigo con el aumento del precio de gas, 500 euros de gas por mes. Eso en la Europa rica, como también parte de las víctimas de este conflicto. Ni recordar el sur global. Este representa un conflicto del norte global entre potencias imperialistas y en el caso de una guerra nuclear también apareceríamos como víctimas los ciudadanos del sur global. Una vez más, con o sin conflagración nuclear. Una vez más, sí, ya ahora. Una vez más, como con el colonialismo, como con el efecto invernadero generado mayormente por el dióxido de carbono de las grandes potencias industrializadas. Una vez más el sur global, víctima de la ambición del norte global, de una lucha entre Estados Unidos, Rusia, Europa. Víctima quizás de Rusia, que fue la que dijo vamos a invadir a Ucrania porque necesitamos que ese territorio sea de nosotros, ¿no? O sea, porque si no hubiera invadido Ucrania no estuviéramos metidos en esta guerra. Si el conflicto, y con todas esas consecuencias de las que estás hablando. Presentase una dinámica tan sencilla como esa, entonces habría desaparecido hace tiempo. Detrás de esto, también lo presentamos aquí varias veces, aparecen luchas geopolíticas entre la OTAN, hegemonizada por Estados Unidos, Rusia, China, muchísimos intereses muy complejos. Que sí, lo acaba de decir Giner Berlekan, se trata de un conflicto geopolítico, pero que hay que decir, arrancó con la invasión de Rusia a Ucrania. No, el conflicto empezó mucho antes, el conflicto... Bueno, quizás en 2014 cuando se tomó Crimea. Incluso antes porque el 2014 también tuvo sus antecedentes y entonces también tiene que ver, no sé, la gallina y el huevo, ya sabemos quién fue primero, pero por lo menos fue peligrosísimo el intento de la Unión Europea de obligar a Ucrania a elegir si iba a ir con Moscú o con Bruselas, o sea, contra Moscú o contra Bruselas. Esa idea de un país que está en el medio de los dos, que tiene vínculos históricos con todos lados, tratar de obligarlo a moverse hacia un lado y romper puentes con Moscú, una cosa que la mitad de la población ucraniana en ese momento no quería. La mitad. La otra mitad sí lo quería. Yo creo que en esa conversación de los poderes grandes de que están ahí en conflicto, estamos un poco olvidando que Ucrania es un país y que su gente y su población y sus políticos también tienen algo que decir. Entonces no podemos decir que, bueno, es un conflicto entre, no sé, OTAN y Rusia o esto o este. Es un conflicto con dos países que las ambas tienen algo que decir ahí. Y en la situación de cuando Ucrania pues, ha decidido de irse con Unión Europea, era una decisión del pueblo de ese país, no era la decisión de Unión Europea. El golpe de Estado de Yanuchenko tampoco tan así. Pero de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, si nosotros en defensa de un pequeño país como Ucrania vamos a... Es un país más grande de Europa. El segundo más grande de Europa. Al lado de Rusia y de Estados Unidos, un pequeño país en términos económicos muchísimo y en términos militares también, más allá de que lo patrocinen con armas, formación militar y más cosas. Pero si en nombre de la defensa de la población civil de Ucrania vamos a patrocinar la guerra, entonces estamos cometiendo un error. Debemos desactivar este conflicto
por sus consecuencias para Ucrania, para Rusia, para Europa, para el mundo entero. Ataquemos a Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar de la OTAN, que está realizando también ejercicios de disuasión nuclear con aviones capaces de lanzar bombas atómicas. En las maniobras participan 14 países. Su objetivo, dicen, es garantizar que la disuasión nuclear de la alianza siga siendo segura y eficaz. Muchos ven esto, sin embargo, como una respuesta a las amenazas de Putin de usar armas nucleares. Vamos a escuchar lo que dice el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al respecto. La probabilidad de que la OTAN tenga que usar armas nucleares es muy baja. La retórica nuclear rusa es peligrosa y sin escrúpulos, pues saben que habrá consecuencias dramáticas si emplean armas nucleares contra Ucrania. Y también saben que jamás se debe provocar una guerra nuclear, pues nunca tiene un vencedor. Bueno, una guerra nuclear nunca tiene un vencedor, ya lo decíamos antes. Ezequiel, ¿qué escenarios nucleares crees que son posibles en Ucrania? Sinceramente no quiero responder esa pregunta porque no quiero generar más temor en la audiencia. Gina? ¿Tú qué opinas entonces? Creo que hay escenarios pensables en situaciones extremas, no estamos en esas situaciones extremas y comparto el temor que me parece que lo tiene Ezequiel, de que hablando de ese temor estamos aumentando la dinámica de la escalada del conflicto. Claro. Hay que desescalar el conflicto. Y hablando de qué hará Putin en el caso de que en un futuro, en un año... ¿no? Y especulaciones respecto a una guerra mundial y el futuro de la humanidad. Stoltenberg dice que Rusia sabe que no puede ganar una guerra nuclear y que nunca debe ser luchada y que habrá consecuencias. Sí. ¿Tú qué opinas al respecto? Comparto plenamente. El que tira la bomba primero muere segundo. Pero eso lo sabemos de la época de la Guerra Fría y no sé cómo... No, sí tengo idea de cómo llegamos a ese momento ahora que otra vez estamos ante esas disyuntivas y en eso no podemos olvidar quién rompió todos los contratos de control de armamentos en los últimos 10 años, que fue Estados Unidos bajo Trump. Más de todo bajo Trump, y tampoco vi las iniciativas de Joe Biden de retomar ahí. Esa iniciativa sí partió de Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que las amenazas de Putin lo ha hecho para que hablemos de esto, para que lo tomamos como una posibilidad y pensamos en los posibles escenarios y así pensamos cómo vamos a prevenir eso, sentando y hablando en la mesa de negociación, ¿no? Entonces eso es como un objetivo, por así llamado soft power, que todavía no ha tirado nada, no ha lanzado nada, ni siquiera sabemos, porque las fuentes... de estadounidenses dicen que todavía no hay ningunos señales claros que realmente está preparando algo, pero aquí ya en Occidente, en Europa, en Estados Unidos ya hablan de eso. Y eso es lo que logra él simplemente diciendo que usamos todos los armas en nuestro arsenal para defender nuestro territorio. Natalie, ¿qué significa para ti esta estrategia de la OTAN, estas maniobras nucleares que están realizando? Bueno, esas maniobras ya estaban planeadas desde hace que empezó esa guerra. Esas maniobras son algo rutinario y claro, ahora mismo pues estarán ahí mirando muy atentamente a lo que hace Rusia, a lo que está preparando y quizás han ajustado esas maniobras a la situación actual, pero realmente el pleno hecho de que existen esas maniobras no es nada nuevo. De hecho, Rusia también va a hacer unas maniobras unos días o semanas después y es algo que ya lo sabían también y van a mirar esas maniobras también con una lupa, mirando lo que va a pasar. Pero yo creo que el hecho de maniobras no es una noticia. Sí, pero esta vez están realizando ejercicios militares con miras a la respuesta a un ataque nuclear. Esa es la novedad esta vez y esa es la preocupación en el marco de esta Vamos a ver escalada. este nuevo informe sobre la Unión Europea, que está dispuesta a seguir respaldando a Kiev en la defensa de su soberanía e integridad territorial. El bloque acaba de aprobar una misión de entrenamiento militar al ejército ucraniano para formar en territorio comunitario a unos 15.000 soldados, 5.000 de ellos aquí en Alemania. Otros países como Gran Bretaña ya comenzaron a hacerlo hace meses. Luchan por cada edificio en pie, ello pese a que no se juegan la vida, al menos aún.
En este centro de entrenamiento del Reino Unido, los soldados ucranianos se preparan para la guerra. Aquí pueden entrenar de forma real, pero sin muertos ni heridos, para enfrentarse a aquello que en suelo ucraniano ya ha pasado a formar parte del día a día. La Unión Europea prevé lanzar programas similares muy pronto. El actual plan acordado por los ministros de Exteriores de los 27 reunidos en Luxemburgo contempla entrenar a unos 15.000 soldados ucranianos. Actualmente ya son varios los países europeos que forman y preparan a soldados ucranianos. Alemania, por ejemplo, acaba de implicarse con las áreas de defensa aérea y artillería. La misión comunitaria se limitará en principio a 2 años. Durante ese periodo se entrenará a francotiradores, se impartirán clases de primeros auxilios y de desminado, entre otras cosas. Pero, ¿hasta qué punto es sostenible entrenar a soldados ucranianos sin proporcionarles el armamento pesado que tanto necesitan? Bueno, ya acaban de ver, Bruselas también está involucrándose cada vez más en esta guerra. Esta misión es prueba de que Bruselas pues, está de parte de Ucrania, no hay duda. ¿Qué opinas sobre esos movimientos que está realizando la UE? Bueno, yo creo que no ha sido la duda desde el 24 de febrero que la Unión Europea es de parte de Ucrania en este conflicto, ha apoyado a Ucrania, ha dicho a Rusia que condena las acciones ahí. Entonces yo creo que ese es un paso lógico porque lo que necesita ahora Ucrania es más armamento y lo que decían los europeos es que no podemos dar ese armamento porque no sabéis manejarlo y pues con estos ejercicios comunes les enseñan cómo manejar el armamento y después se puede apoyar a Ucrania más efectivamente. Claro, dinero, armas modernas, material de reconocimiento, ahora además este entrenamiento de soldados ucranianos, ¿convierte eso entonces a la Unión Europea en un actor ya directo de la guerra? Ahora depende cómo lo llamas y para quién. El portavoz del Kremlin, María Zakharova, justo hoy ha dicho que sí es una señal de que Unión Europea y Estados Unidos ya están parte de la guerra, pero como he dicho, no, yo creo que en la posición de esos países no ha cambiado nada desde el principio de la guerra. Y yo creo que lo que dice el Kremlin son amenazas y amenazas cada vez más para intentar a ver si esa nueva amenaza va a cambiar la posición aquí, pero yo no lo veo ese cambio. Claro. En este punto de la guerra, Ezequiel, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha vuelto a hablar de diálogo. ¿Es posible cómo está la situación en este momento? Bueno, esas declaraciones respondieron a la oferta de Rusia de canalizar gas a través de, por un lado, a través de un oleoducto no destruido, uno de los ramales del Nord Stream 2, y por otro lado, a través de Turquía, ante la escasez de gas en Europa. Sí representa una oportunidad de diálogo. Hasta ahora, Turquía patrocinó el diálogo y en algún momento los líderes y las lideresas europeos y europeas despabilarán y recordarán que este conflicto generó inflación, recesión, desindustrialización en Europa, escasez de energía, una subordinación de Europa a la OTAN, el auge de la extrema derecha, que si de acá a 2 años... La extrema derecha no solamente por la guerra, ya viene desde hace rato sin aquí dudas, en Europa, pero ahora ¿no? acelerado. ¿Qué si de aquí a pocos años... ¿Qué de aquí si a pocos años de repente Trump o un trumpista alcanzase el poder en Estados Unidos? Bueno, pero es que ya nos estamos yendo, o sea, bueno, puede ser cualquier cosa. Europa parece improvisando en este momento en contra de los intereses de su sociedad. No estoy llamando con esto a una capitulación ucraniana, ni mucho menos. ¿Se tiene que quedar Europa entonces de brazos cruzados, Gina? Nadie dice eso, pero lo que no está haciendo Europa es tomar iniciativas propias para terminar esta guerra. Y esa es la clave. Que se ayuda a entrenar 15.000 soldados en una Ucrania que trata de movilizar 1 millón de soldados. Bueno, no estamos hablando de francotiradores, no de cursos de primer auxilio como vimos ahora. Se trata de manejar armas modernas. En ese momento también la Unión Europea todavía está dudando si realmente dar o no dar. Por ejemplo, ahora se deben pasar carros de combate que están en manos de Grecia, que vienen del antiguo ejército de la
de Alemania Oriental, o sea que tienen 30, 35, 40, 45 años, esas armas se van a pasar a Ucrania como gran ayuda y a cambio la industria armamentícia alemana puede vender sus tanques modernos a Grecia. Pero a Ucrania todavía no llegan. O sea, hay tantas cosas detrás de las cortinas de las que estamos hablando muy poco. El problema no es que la Unión Europea ayude a Ucrania a defenderse. Estoy plenamente de acuerdo, pero lo grave es que no hace nada para terminar esta guerra. Porque ¿Qué por la vía... El diálogo, la mesa de diálogo, por ejemplo, como dice Erdogan. Todavía a mitades de este año, el mismo Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo que esa guerra solo puede terminar con negociaciones y probablemente Ucrania tiene que ceder algo y debería ya pensar que hoy ya no lo dice. No lo explicó, pero eso fue lo que él insinuó en ese momento. Y Macron, en su momento, el presidente de Francia, también dijo que hay que hablar, ni hablar de Hungría, que es un caso bien aparte en la Unión Europea, pero que ahora el presidente del partido de gobierno más grande de Alemania, el Partido Socialdemócrata, diga que hay que crear seguridad y paz en Europa contra Rusia. En el mismo programa electoral de ese partido que no se está gobernando, todavía dice solo hay paz en Europa con Rusia. Y yo creo que ese programa electoral todavía tiene la razón. La paz en Europa solo puede ser, lo que dijo Benito Juárez, el respeto del derecho ajeno. Pero por ambas partes, y por supuesto, más de todo Rusia tiene que mover sus posiciones. Pero ¿cómo si ni se habla? Claro. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando a que Rusia siga siendo la Rusia de hoy, la Rusia de Putin para los próximos 20, 30, 50 años. Estamos rompiendo todos los puentes con Rusia en ese momento, todos los puentes económicos a larguísimo plazo. Y eso es un error porque es un camino poquito tiempo, Giner. Natalia, ¿cuál es la solución acá? ¿Sentarse a negociar, el diálogo? Yo creo que el diálogo sí es la solución, pero todavía no ha llegado el tiempo para el diálogo, porque para Rusia, como para Ucrania, todavía hay posibilidades de ganar algo en esa guerra más, y hasta que descartan todas esas posibilidades no se van a sentar en la mesa. Bueno, se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Ya están escuchando la música. Gracias a ustedes por vernos y por seguirnos. Hasta luego.